Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Cada uno encontrará su espacio para trabajar colectivamente. Inicialmente la idea con Roxana era que no sea solamente una exposición o una clase expositiva, sino que si hay dudas o hay algún interrogante, ustedes tengan la capacidad también de frenarnos y nosotros retomaremos, digamos, los conceptos específicos que estamos trabajando. También quisimos ser, cuando elegimos el título del trabajo de la clase, bueno, de alguna manera ya nos propusimos pensar también desde el presente. La historia se realiza desde el presente. Las preguntas claves de la historia parten de las preocupaciones del presente. Y algunos podrán ya leer entre líneas que Argentina, 1880-1930, es un título, digamos, corriente. Pero ya un país del primer mundo nos está indicando algunas preguntas que nos está poniendo en debate justamente con la realidad actual. Cuando los chicos comentaban inicialmente que iban a formar este curso, inicialmente ellos construyeron una idea de que fueran las últimas presidencias entre la dictadura militar y la actualidad. Y en mi caso particular les dije, miren que hay elementos constitutivos de la sociedad argentina que sería bueno que ustedes los retomaran desde un momento casi refundacional de lo que es la sociedad argentina, tanto por la formación del Estado como justamente por la incorporación de la Argentina de manera clara y decisiva al mercado mundial capitalista. En este sentido, nos pareció, y la propuesta después fue allanada, de que exactamente era importante recuperar este proceso que uno dice, hace falta volver a 120, 130 años atrás. Y creo que sí, creo que es importante porque para mí es un momento matricial, hay una matriz productiva la que se va a instalar en la Argentina. Por supuesto que va a tener recambios y que va a dar modificaciones, pero esta matriz y este lugar de la Argentina en la División Internacional del Trabajo a nivel mundial, esto es algo que lo tenemos que entender justamente con esta dimensión desde este periodo de estudio. Por eso nos creemos importante que volvamos a revisar algunas cuestiones que tienen que ver con la formación del Estado Nacional en la Argentina, que es lo primero que de alguna manera vamos a desarrollar, y en tal sentido comenzaríamos con algunos conceptos de Estado. Porque realmente, cuando yo les digo Estado, ¿alguien podría de ustedes contestar qué se entiende por Estado? Y más, el Estado-nación. ¿Es una forma histórica? ¿Existió siempre? ¿En qué momento se constituye como tal? ¿Desde cuándo en América Latina podemos rastrear el origen formativo de manera decisiva y de manera que no se interrumpan las formas de autoridad constituidas? Y evidentemente tenemos que observar que estas formaciones son específicamente históricas, no está en cualquier otro lugar, no es en cualquier otro momento histórico. Esto es importante también para los futuros historiadores, pero también para la ciudadanía. Entender que en la historia se sitúa en tiempo y espacio. Y por ende hay formaciones específicas de cómo entender el Estado Nacional que las tenemos que entender en su contexto específico. En ese sentido, aquí vamos a observar, y yo les traje inicialmente, quizás porque soy muy mala, pero algunas percepciones de lo que es y algunas perspectivas de lo que es el Estado. Entonces, lo primero que tenemos que decir que en historia y en ciencias sociales en general, nunca hay una visión excluyente y exclusiva. Hay perspectivas encontradas, hay visiones del mundo socialmente construido diferentes, y en tal sentido ya el momento en que uno dice entiendo por Estado tal es un posicionamiento político, filosófico, ideológico, porque en las ciencias sociales el punto de partida también está marcado por las visiones sociales del mundo. No es algo aparte. Esto es importante que lo captemos. En tal sentido, quizás la primera es la que seguramente ustedes vieron en la escuela.
en formación cívica, instrucción cívica, no sé si alguna vez se acuerdan que tuvieron esas materias, ¿no? Pero que justamente era el Estado, la nación, jurídica y políticamente organizada, que tiende, y acá remarco, al bien común o al llamado interés general. Digamos, acá es una visión en la cual la reducción a la unidad, la autoridad del Estado, tiene como objetivo principal ni más ni menos que justamente construir, tender al bien común. Esto tiene que ver con las teorías políticas del liberalismo, que no voy a desarrollar, pero que, bueno, tienen que ver con los pactos. Quiere decir que el poder del individuo, su poder, de alguna manera, lo tramita, lo revela a una autoridad suprema que va a contenerlos con los conflictos y va a generar un contexto de paz y que habilita, digamos, justamente, o inhabilita las guerras entre las comunidades específicas. Estos elementos constitutivos, que ustedes lo deben haber visto, el gobierno, la población común y un territorio delimitado, son casi los elementos que así se presentaba cuando nosotros estábamos en la escuela secundaria, y supongo que también en algunos aspectos, en algunos lugares en terciarios, donde justamente se analizaba, fíjense, una visión donde el Estado aparece por encima de la sociedad, poniendo orden en la sociedad, sin tener una relación específica con sujetos sociales ni con relaciones sociales, es decir, con una estructura de intereses sociales, con una estructura de clases diferenciadas. Es un Estado que se mantiene por encima de las partes, un Estado neutral, que viene a componer y a construir un orden justamente para conseguir la paz y garantizar el progreso. La nación, en este sentido, también era pensada como una comunidad históricamente construida que comparte una identidad, un pasado y valores comunes. Y yo también puse una sola lengua, ¿no? Porque estas naciones que se constituyen a fines del siglo XIX no reconocen un mundo multiétnico. Reconocen una sola lengua, que va a ser el castellano, que va a ser el español, en donde se va a imponer, a partir justamente de uno de los dispositivos básicos del modelo, que va a ser la educación pública. Entonces, es importante también reconocer que estas cuestiones son atendibles. Siguiendo con esta perspectiva, pero de una manera mucho más compleja, digamos, hay una perspectiva weberiana, un autor Weber muy reconocido, muy importante, sociólogo, politicólogo, que trabaja justamente en este sentido, agrega que el Estado es una organización política y de carácter institucional por la existencia de un órgano administrativo que monopoliza el uso legítimo de la violencia física. Acá aparece otro sector. Ojo, la institución esta necesita controlar exclusivamente, por eso es el monopolio, de la fuerza física. ¿Qué es la fuerza física? La violencia. El Estado resume, en cualquier Estado debe haber un solo ejército. Debe estar controlado la policía, las fuerzas legales, justamente es de la represión, y esa exclusividad es lo que lo hace Estado como tal. Entonces tiene un poder legitimado. ¿Qué quiere decir que es legítimo? Que es aceptado por la comunidad política, que justamente ese Estado provenga y contenga esta capacidad de ¿qué? De fuerza, de cohesión, de coerción. No necesariamente lo tenga que ejercer, pero sabemos que está, sabemos que puede reprimir, sabemos que garantiza un orden y que es legal. ¿Bien? Entonces, este es un poco el proceso que nosotros vamos a tener que revisar. Cómo de provincias y de un proyecto federal justamente desde Caseros en adelante, cuando cae Rosas, nosotros vamos a tener que ver justamente cómo las provincias se reconstituyen en un pacto federal, aún con la Constitución de 1853. Sin embargo, las provincias se siguen reservando dos cuestiones fundamentales. Una va a ser justamente los ejércitos provinciales. Las milicias
asentadas en las provincias, siguen en manos justamente de los gobernadores, de los caudillos regionales y locales. Eso tenemos que ver cómo después se va a reducir a la unidad, justamente en distintos momentos se va a ir ampliando, hasta que finalmente se termina de reducir ni más ni menos que en 1880, con Julio Argentino Roca. Fíjense que por eso nosotros ponemos como momento formativo del Estado Nacional esa coyuntura que se abre entre 1880 y 1890. ¿Podemos seguir para adelante? Pero también hay que ver una perspectiva marxista, muy crítica de lo que es el Estado. ¿Saben lo que es el marxismo? Una visión muy crítica, anticapitalista, donde justamente piensa que el Estado es el comité de gestión de toda la burguesía. El Estado es el Estado de la clase dominante. Acá está diciendo, en realidad en el capitalismo, porque acá nosotros estamos viendo el desarrollo de los Estados en un proceso de una sociedad capitalista que tiene que ver con la universalización de las mercancías, que tiene que ver con la ley de la tasa de ganancia, que tiene que ver con la propiedad privada, estos elementos formativos del capitalismo, necesitan de un Estado controlado por las capas superiores de la sociedad que logran imponerse no solamente como propietarios, es decir, como clase dominante, sino que también deberían existir formas que articulen ese Estado al conjunto de la sociedad. En tal sentido, para un marxista, el Estado en el capitalismo siempre es un Estado de clases. Siempre es un Estado que opera como un organismo de centralización de leyes, de sentidos comunes, que finalmente logran establecer las pautas de una sociedad que garantice ni más ni menos que la ganancia capitalista, la reproducción ampliada del capital, en definitiva, en beneficio de un sector específico de la sociedad, la burguesía. Esto se va a ir desarrollando desde la Revolución Francesa, desde el siglo XVIII, desde la Revolución Industrial y también, por supuesto, con la independencia de Estados Unidos, también podemos formalizar un proceso que va a ir avanzando, digamos, y que se va a ir concretizando con un nuevo sector social, que es este burgués, esta burguesía como clase, que logra operar bajo parámetros muy distintos de lo que era el antiguo régimen, las monarquías absolutistas, cuando la sociedad era estamental. ¿Qué quiere decir estamental? Que si vos nacías en un estadio no ibas a modificarlo, y que además tenías derechos diferenciados. No era lo mismo ser noble que ser siervo. Tenés derechos y obligaciones diferenciadas. Justamente lo que nosotros tenemos que ver es que en una sociedad capitalista y de estos estados modernos, bajo la perspectiva liberal, bajo la perspectiva justamente en donde se afianza la propiedad privada, pero también la idea del individuo como ciudadano, como actor principal. Y en tal sentido, esta idea de individuo, digamos, que tiene la capacidad racional de elegir a quién va a ser sus representaciones. Esto es una visión liberal. Marx dice, cuidado, detrás de ello hay clases dominantes, específicas que articulan el poder a su favor. Para algunas visiones, por ejemplo, la nación como tal tampoco es preexistente. Nosotros no podemos hablar, ¿desde cuándo podemos hablar de la nación argentina? En 1810, cuando se hizo la Revolución de Mayo, ¿se acuerdan? 25 de mayo, ¿sí? Bien, o el 9 de julio de 1916. ¿Desde cuándo podemos comenzar a plantear que hay un Estado nacional integrado y que se conciba como tal a los participantes, a los ciudadanos, digamos, como adhiriendo a una nacionalidad, a una pertenencia que tiene que ver con una pertenencia cultural, histórica, lingüística, etcétera, etcétera? O, como dice un autor, ¿no será acaso una comunidad imaginaria? Algo que se construye históricamente, pero que podría haber sido de otras formas. La perspectiva gramsciana, que quizás es la que más nosotros vamos a trabajar, porque acá también tengo que decir que yo tengo mi perspectiva, y bueno, quizás a mucha gente no le guste, pero me parece que es muy operativa la manera de pensar de Gramsci, un pensador italiano también que pensó mucho la política en relación a las estructuras económicas y sociales.
En ese sentido, el Estado se erige como una forma dominante de integración social. El Estado integra a la sociedad, le va a dar leyes, le va a dar justamente una contextura específica, una integración social y política como una instancia que abarca y corona a la sociedad civil. Y acá hay otro término. ¿Qué es la sociedad civil? ¿Qué es la sociedad civil? Porque nosotros terminamos pensando a la sociedad como en términos liberales. ¿Cómo qué? Como una sucesión numérica de individuos. Sumamos individuos. Y es una perspectiva liberal. Desde el punto de vista de la ciudadanía, ¿qué hacemos? ¿Qué es la sociedad? Bueno, un conjunto de individuos. Lo podemos repetir 1000 veces. Y eso es sentido común. Lo incorporamos como sentido común. Ahora, si yo lo pienso a la sociedad, voy a decir la sociedad civil, es un espacio de tensión, de integración, pero también de conflictos de intereses. Hay sujetos individuales, pero también va a haber sujetos colectivos, que yo tengo que entender cómo, de qué manera se posicionan y cómo se enfrentan un interés con otro, y qué rol va a tener el Estado en este proceso de construcción social. En tal sentido, digamos, dice, corona la sociedad. Esto implica una alianza de sectores sociales con aspiraciones hegemónicas. Hegemónicas quiere decir que no solamente hay un dominio económico, sino que también proyecta un modelo cultural, que también se proyecta formas culturales y hasta principios éticos, le diría, que le da dirección hacia dónde ese modelo debe estructurarse. Captando en su interior, captando y haciendo ver que los intereses que en realidad se presentan como generales, o sea, de todos, en realidad pertenecen a intereses particulares. Pero el proceso de hegemonía, cuando una clase es realmente hegemónica, nos hace sentir al pueblo llano, a todos, que somos parte de ese proceso y que, en todo caso, aceptamos sus valores, sus principios, porque existe un consenso que logra captar a partir justamente, no únicamente de la dominación, sino justamente de la incorporación a valores determinados. El Estado ampliado es muy importante también para entender esto. ¿Por qué un Estado es ampliado? Porque el Estado, si yo lo viera exclusivamente como aparato institucional, que es lo que nosotros vemos todos los días, voy al médico, ¿qué es eso? Al hospital público. Voy a la escuela, el ejército, la policía, bueno, todo eso es el aparato institucional, ¿sí? Con lo cual todo el día observamos. ¿Pero es eso nada más? ¿O es el gobierno y el presidente del Estado? ¿Cómo pensamos la política? ¿Cómo se inserta los intereses sociales específicos, ¿sí? Y cómo conviven y cómo, de alguna manera, imponen su agenda particular en la órbita estatal. Esto es todo el tiempo. Hay negociaciones. ¿Y quién se sienta en la mesa de negociación? Distintos actores colectivos. Las grandes corporaciones, también los partidos políticos, por supuesto. Pero aquí vamos a ver que lo que tenemos que observar es que no hay individuos exclusivamente, sino hay que representaciones de interés que en alianzas justamente logran imponer su agenda específica. Ese espacio de negociación que se da entre la sociedad civil y la sociedad política es lo que Gramsci va a denominar Estado ampliado. Muy importante. Justamente para olvidarnos al Estado exclusivamente como una institución donde vamos a ver el gobierno, sino la arena de conflictos. Que si yo tengo 3.000 hectáreas, 10.000 hectáreas, seguramente sería parte de la sociedad rural argentina, que es aquella que va a ir depositar en el Estado, apretar o hacer fuerza frente al Estado, por ejemplo, para no pagar determinados impuestos. O puede haber otras corporaciones, como la Unión Industrial Argentina, justamente en el momento en que nosotros vamos a trabajar, es un momento formativo de grandes organizaciones sociales estables que empiezan a imponer su propia agenda de interés. Eso es corporación, esos intereses particulares. El Estado tiene que pensar en un interés que, por eso dice,
que de alguna manera module el interés general de toda la clase dominante, no exclusivamente de intereses particulares. Y eso lo vamos a ir viendo. Entonces, ¿es importante el ejercicio de una hegemonía? Por supuesto, porque los intereses particulares no son vistos y esos valores, creencias y normas van a pasar como si fueran universales, como que nos integran a todos. Nos sentimos atraídos por valores, sobre todo las de la nacionalidad, con una pertenencia, y sin embargo a lo mejor no son valores exclusivos de los distintos sectores sociales, sino justamente las clases dominantes también tienen todo un aparato cultural sobre el cual construyen los sentidos. También hay justamente en la historia siempre una pelea por el sentido común. ¿Y cuál es el sentido común? El que se impone. No hay nada menos común que el sentido común. Si no, no es algo común, sino que es justamente una síntesis que se encarna en un momento histórico conforme a que hay valores dominantes. Bueno, pasamos. Hay perspectivas anarquistas, hay perspectivas también de la nueva escuela austríaca, donde justamente limitan el poder del Estado y donde creen que, fíjense, el individuo es el actor principal y exclusivo y excluyente. Acá no hacen mención a grupos de interés. Acá no aparecen los grupos de interés que conformen, que tienen una fuerza a la hora de presentar sus intereses frente al Estado. ¿O qué pensamos nosotros? Que los grandes industriales no se sientan en la mesa de negociación, los grandes terratenientes no se sientan en la mesa de negociación e imponen parte de su agenda, si no la pueden colocar totalmente. Digo, ¿cómo pensamos el poder? Por eso es tan importante este momento histórico, porque es donde se forma el Estado Nacional. Bueno, creo que había... el gran problema del Estado Nacional, no sé cuántos minutos voy, tiene que ver, pasala, está bien, con que lo que nosotros tenemos que garantizar, y la gran pregunta es, ¿por qué se tardaron 7 décadas en que se constituya finalmente una forma de Estado que sea perdurable en el tiempo? Una forma, una arquitectura política que no se caiga, que no venga con otra, sino que justamente se mantenga en el tiempo y que genere una reducción a la unidad que sea perdurable. Una fórmula política que nosotros vamos a ver que también se va a constituir un régimen político específico alrededor de 1880. Entonces, lo primero que puse es la cuestión territorial. El territorio tampoco es que de golpe tenemos un territorio determinado. También tiene que ver con la expresión de relaciones y de conflictos sociales y políticos. Veamos un poquito y rápidamente algunos mapas. Bueno, esto pusimos para que no olvidemos que inicialmente lo que hoy llamamos Argentina estaba poblada. Y estaba poblada por distintos grupos indígenas a lo largo y a lo ancho de lo que hoy consideramos Argentina. Nunca olvidemos esto, porque justamente esta primera instancia es la que suelen desaparecer en algunos libros de historia. Vamos con el segundo mapa. El virreinato del Río de la Plata. Fíjense ustedes, el orden imperial, el orden colonial, lo distinto que es el mapa a lo que es hoy. Bolivia, Paraguay, hasta Perú. Entonces, justamente vemos que el reordenamiento territorial es profundamente histórico, no deviene de la nada. No es un proceso natural, ni es un proceso que tenga que ver con las leyes divinas, sino que es justamente un proceso histórico específico. Sigamos. Fíjense, la división de las Provincias Unidas del Río de la Plata, esto es justamente el momento que se van dando la llamada desde 1810 a 1820. Fíjense lo que es el esquema territorial, mínimo. Lo que hoy es Chaco, lo que es Santiago, todo eso no existe. Lo que es La Pampa, miren lo que es la provincia de Buenos Aires.
Entonces, esto estamos diciendo, y acá hay una separación. ¿Ustedes sabían que Santa Fe, por ejemplo, y todas las provincias del litoral no estuvieron presentes el 9 de julio de 1816? No fuimos al Congreso de Tucumán. ¿Saben por qué? Porque pertenecíamos en ese momento en una alianza, ni más ni menos que una Artigas, la Liga de los Pueblos Libres. Fíjense, digamos, los idas y vueltas para construir finalmente un Estado nacional. Vamos con la cuarta. Bueno, acá no se ve, pero se ven las provincias que van a ir conformando la Confederación Argentina en el momento del rosismo. También, como vemos, el resto son dominios indígenas en el norte y en el sur del país. Sigamos. Y un momento culminante de nuestra historia. Entre 1852 y 1861, no solo que no hay unidad, sino que hay dos unidades políticas. Entonces hay una separación, así por 10 años, entre lo que es el Estado de Buenos Aires y la Confederación Argentina, cuya capital estaba en Paraná, de la mano de Urquiza. Entonces fíjense lo difícil que es llegar a construir una territorialidad única en los procesos históricos que estamos observando. Y por último, lo que vamos a observar desde ahora es justamente las 14 provincias que a partir de 1862, de alguna manera, construyen lo que va a ser después los primeros pasos de la organización nacional. Como verán, gran parte del territorio está bajo dominio indígena todavía también. Es importante esto, recalcar entonces el peso específico que va a tener a partir de allí las nuevas incursiones, también en la época de Rosas se había dado, sobre el mundo indígena. Bueno, y en el último, ya acá, fíjense, vamos a ver cosas que después Roxana va a trabajar más, que es la expansión al desierto. Fíjense, campañas de 1879, todo lo que es la Pampa, hacia el sur, Neuquén, en 1876 hacia adelante, lo que es toda la zona del norte de Santa Fe. Tuvimos malones indígenas, los llamados malones indígenas, hasta principios del siglo XX. Por lo tanto, la geografía política argentina fue una construcción bastante difícil en el tiempo y regada de idas y vueltas y de una gran conflictividad. 1881, cada vez avanzan sobre el territorio de lo que hoy conocemos como la Patagonia y también en el norte del país. Bueno, una vez que nosotros tenemos esto, que ya vimos que la dificultad de llegar a un organigrama territorial único y cómo la expansión contra el mundo indígena se acelera cada vez más, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en el mundo? Y yo les decía, bueno, esta formación del Estado tiene mucho que ver con la integración de la Argentina al mercado mundial capitalista, como proveedora de materias primas y compradora, si quieren ustedes, importando productos manufacturados. Esa división internacional del trabajo, evidentemente, hace un salto cualitativo, sobre todo cuando los capitales extranjeros ya no vengan únicamente a prestarnos dinero en préstitos, que sí lo va a hacer, sino que vengan también a invertir capitales al país. Entonces, esto va a generar nuevas reglas de juego donde el capital extranjero, sobre todo inglés, va a tener un peso considerable, sobre todo en los circuitos de comercialización y de financiamiento de las obras, de los puertos, el ferrocarril, etcétera, etcétera. No me meto más porque Roxana va a trabajar en el problema. Bueno, fíjense un poco de qué es lo que teníamos que observar ahora. Entre 1861-62 y... ya me perdí yo. Y 1880 es lo que en la literatura tradicionalmente llama las presidencias históricas o hacia la organización nacional. Las presidencias de Mitre, Avellaneda, Juárez-Selman, y abajo ahí lo tenemos al señor Julio Argentino Roca en 1880. Acá me paro un poquito y digo, ¿qué sucedió en 1880? ¿Qué logra Roca que no pudo lograr las anteriores presidencias? Porque los historiadores estamos bastante de acuerdo
que recién la formación del Estado Nacional la colocamos a partir de 1880 y no antes. Sí. Entonces, ¿por qué Mitre se toma como primer presidente si todavía no era un Estado argentino? Es un presidente con constitución, sí, es un gobernante, pero que no logra construir justamente lo que es un Estado, la perdurabilidad y sobre todo la unidad nacional. ¿Por qué no hay unidad nacional durante el mitrismo? Porque el mitrismo tiene tres cuestiones a resolver. Por un lado, las invasiones del mundo indígena. Ahí va a tener ejército. Por el otro lado, la guerra del Paraguay, ¿sí? 1865-1870. Y el tercer rasgo principal son los levantamientos en el interior del país. No todos aceptan al mitrismo y la fórmula liberal que quiere imponer. La fórmula liberal que se asienta en la propiedad privada, que se asienta, se supone, en la libertad individual, pero que no repara en oprimir y reprimir a los levantamientos del interior de las formas más sangrientas que se pueden pensar. Acá, por ejemplo, en esos primeros momentos tenemos los grandes levantamientos de las provincias de Cuyo, San Juan, Catamarca, La Rioja. Digo, hay un conjunto, todo el oeste del país, de alguna manera, encuentra en determinados líderes locales, regionales, que siguen teniendo un poder específico a la hora de diseñar un país distinto. Felipe Varela, por ejemplo, él reconoce que Buenos Aires, o entiende que Buenos Aires, con sus ideas liberales, en realidad lo que está haciendo es destruir buena parte de las economías regionales. Hay un proceso de donde el poder cada vez más se va a ir trasladando a Buenos Aires. ¿Por qué? ¿Qué logra? ¿Qué tiene Buenos Aires que no tiene el interior? Tiene aduana. Muy bien. El puerto. No solamente el puerto. Entonces, eso lo genera una burguesía comercial, una clase comercial importante, donde justamente ni más ni menos que el propio Bartolomé Mitre es representante de ese sector, que hilvana y que pretende generar un mercado interno. ¿Para qué? Para que la libre circulación de bienes y servicios logre incorporar al país, ¿a dónde? Al mercado mundial capitalista. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Digo, las mercancías entran por el puerto, los importadores, ¿qué hacen? Las venden en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires. Pero ¿por qué no tener que extenderlo hacia Córdoba, hacia Tucumán, hacia el Cuyo? Pero para eso hace falta la formación de mercado interno. Y eso es una cosa que no se va a hacer de un día para otra. Mitre lo intenta. Trata de unificar la moneda. No es lo que va a suceder. Cada provincia tiene su propia moneda. Hay una desvalorización. No hay todavía una justicia. Mitre justamente va a armar la justicia, la Corte Suprema de Justicia. Porque con ese elemento, ahora, estos que se levantan, porque hasta ese momento las provincias eran como hermanas, pero el Estado Nacional se impone verticalmente y logra que estos sectores que antes podían levantarse, ahora fueran, ¿qué? ¿Cómo serían? Casi subversivos al poder del Estado. O sea, hay un momento de, por supuesto, de maduración de formas estatales, pero que no logra imponer la paz duradera. Y sin paz duradera, ¿qué es lo que no hay? Grandes inversiones extranjeras. ¿Por qué hace falta la paz? Porque es lo que te garantiza que si yo vengo con capitales, después tenga la confianza expectante de que me voy a reproducir el ciclo de capital y que logre justamente poder llevarse sus grandes ganancias. Entonces, lo mismo va a suceder con la presidencia de Sarmiento, donde justamente también va a haber una expansión, sobre todo de las áreas culturales. Acá vemos un Estado que, a diferencia de lo que dicen los liberales a ultranza, es un Estado que está ejecutando, es un Estado que está llevando adelante los procesos productivos, es un Estado que justamente genera los contratos mixtos para las empresas ferroviarias. Es un Estado donde va a ser puertos. Es un Estado que debe también
construir consensos en el interior del país. ¿Está? ¿De qué manera? Con obras públicas, con concesiones. Bastante parecido a lo de hoy, ¿no? El Estado tiene dinero por la aduana porteña y va a dar concesiones para las obras públicas, justamente para alimentar el proceso de construcción de una sociedad realmente capitalista. Pero sigue habiendo levantamientos. Pero esta vez los levantamientos van a ser de López Jordán. López Jordán es ni más ni menos que un caudillo de Entre Ríos que le da muerte a Urquiza. Porque a Urquiza lo consideran, gran parte de los caudillos del interior, un traidor. Porque aún en la batalla de Pavón, 61, la batalla de Pavón no es peleada finalmente. Urquiza se termina retirando, quizás por cuestiones mucho más económicas que militares. Seguramente el ejército de Urquiza podría haber vencido al de Mitre. Y hoy la historia podría haber sido distinta, quizás no. Pero lo cierto hoy es que Urquiza se retira porque es un ganadero también importante de la provincia de Entre Ríos, que también quiere la paz y que también quiere que sus productos se vuelquen al mercado mundial capitalista. Entonces, hay una empatía de intereses mayores, es considerado un traidor, porque no salió a defender a Felipe Varela, porque no había defendido al Chacho Peñalosa primero, y porque tampoco había defendido la neutralidad en la guerra del Paraguay. ¿Por qué los argentinos teníamos que ir a asesinar hermanos, como dice Felipe Varela? ¿Cuál era el sentido de ir a pelear contra una nación como la del Paraguay? La articulación, evidentemente, del poder, de la dominación. Y ahí se constituye un ejército mucho más poderoso. De aquí en más, después de la guerra del Paraguay, hay una unificación mucho más importante. Le queda al coronel Roca, en ese momento, en la presidencia de Sarmiento, ni más ni menos que reducir las fuerzas de López Jordán, coronel en aquel momento. Y esto se va a seguir hacia adelante y bueno, con Avellaneda también hay una serie de leyes que seguramente la vas a ver, que son las de inmigración y demás, y de tierras, donde vemos también otro Estado que está justamente ejecutando políticas activas en el proceso económico. No es un Estado que articula exclusivamente las formas externas de la dominación capitalista, sino que no es el aparato legal nada más, sino que está gestionando, articulando la sociedad capitalista que se está constituyendo plenamente. Y llegamos a Roca. Después, ¿por qué? Porque justamente en el último momento de Avellaneda tiene dos revoluciones Avellaneda. Inicialmente es el propio Mitre, que había formado parte del Partido Nacional, que había sido el joven comerciante porteño, que había llegado al liberalismo, intentado el liberalismo, y la organización del Estado, bueno, en 1874 se presenta a elecciones y algo había sucedido. Le hacen fraude. ¿Y quién le hace fraude? Una nueva coalición, que Mitre no la vio, y que es una nueva coalición que va a llamarse con el nombre Liga de Gobernadores. ¿Y saben que esta coalición tiene una nueva fórmula política? Fracciones de los ganaderos de Buenos Aires, del autonomismo, fracciones de grandes comerciantes y ganaderos del litoral, fracciones de la clase política dominante de cordobesa, fracciones de los azucareros de Tucumán y fracciones también de las protoburguesías cuyanas. Todo ese esquema construye por primera vez una herramienta política llamada Liga de Gobernadores y se impone. Y por el fraude. Y Mitre se levanta, pero otra vez el general Roca gana esta contienda. Y se impone entonces con un poder mucho mayor. Avellaneda gobierna y antes de terminar su gobierno recibe otro levantamiento, pero esta vez no de las fuerzas del interior del país, sino de la propia Buenos Aires, de la propia provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Los porteños, no los porteños, los provincianos de Buenos Aires, que tenían el banco más importante, que habían construido el ejército más importante, también pretendían justamente no perder el poder de ¿qué? De la aduana. Porque si la capital federal
Federal significa que era de todo el país. La aduana y los recursos de la aduana se tenían que distribuir en todo el país, ¿sí? Frente a esto, ¿qué pasa? Bueno, frente a esto, lo que se intenta hacer entonces es una guerra entre estas dos fracciones, que finalmente va a ser opacado el tejedor, y bueno, emerge con fuerza entonces la figura de Roca, y que además se da la campaña al llamado desierto. ¿Quién lo hace? Julio Argentino. Entonces Julio Argentino tiene una serie de batallas que lo están posicionando evidentemente como el gran ejecutor y que condensa entonces la unión del Ejército Nacional. Ya acá no va a haber más ningún tipo de pequeños ejércitos, milicias al interior del país. Se unifica para siempre el Estado, se unifica para siempre un solo, como decía Weber, el monopolio de la fuerza física en un solo lugar, que es evidentemente la comandancia, a partir de un tucumano que logra insertar en Buenos Aires la hegemonía porteña. Y sobre todo, porque Roca también era tucumano, lo mismo que Avellaneda. Entonces pareciera que esta conjunción de fracciones de las clases dominantes logran, ahora sí, permear un orden estable. ¿Por qué? Porque es necesario ¿para qué? Para que el vector del capital extranjero pueda regar ese mercado interno. Entonces, concluimos, no hay clase, no hay Estado nacional, si no se constituye al mismo tiempo, paralelamente, una clase dominante a nivel nacional, con intereses específicos, que logren construir pactos y acuerdos en común y logren estabilizarlo al país en orden y progreso. Esto es Roca, paz y administración. Entonces, en este sentido, logran construir lo que nosotros llamamos una fórmula política llamada régimen oligárquico. ¿Qué es el régimen oligárquico? Alguno lo sabrá. ¿Qué es la oligarquía? Un pequeño grupo, oligarquía significa un pequeño grupo que detenta el poder. Y esto es una forma de ejercicio del poder, restringido a una cúpula muy pequeña de la sociedad. Por eso es un régimen, porque es la forma en que se establece el poder, cómo se constituyen institucionalmente este poder. El voto es cantado, votan los muertos, no te tenés que inscribir en los padrones, no te inscriben. Digo, hay una serie de medidas que logran que esta sociedad y este Estado, como vemos, lo está haciendo desde arriba. Es un Estado nacido desde la cúpula del poder. No es un Estado que logre incorporar las estrategias, los deseos, las necesidades de las clases subalternas. Esta cúpula de poder es la que justamente se va a mantener, fíjense, ¿hasta cuándo? Hasta 1916. Con distintas estrategias, pero que logra conservar el poder, una serie de gobiernos, eso sí, de lo legal, todo está disciplinadamente organizado, pero sabemos que el fraude electoral es la materia corriente. ¿Y por qué es importante que se logre el orden? Porque el presidente saliente ya sabe quién va a ser el próximo. En vez de ir el poder de abajo para arriba, el poder va de arriba para abajo. O sea, el gran mandato es el presidente saliente, que articula el poder ¿cómo? Con redes familiares, con redes con conocidos. Hay toda una forma de llegar al poder. Primero sos diputado provincial, después sos diputado nacional, después sos... Y así, digamos, hay todo un cursus honorum en términos políticos que finalmente te lleva a que estés rodeado de familiares, de amigos, en centros que no necesariamente son políticos. No necesariamente hay un programa acá establecido. Nos encontramos en el Club del Progreso, nos encontramos en las asociaciones empresariales, y bueno, la sociedad rural, y ahí va conformándose esta élite que logra controlar el poder, fíjense la cantidad de años, entre 1880 y 1916. 1912, Ley Sáenz Peña. Algo pasó allí para que apareciera una ley que modificara las formas políticas. Y entonces sí, se va a dar el voto secreto universal masculino, y que logra, digamos, componer un sistema político mucho más democrático y que
hace factible que Hipólito Yrigoyen llegue al poder. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó en la sociedad? Que se volvieron buenos los liberales, se volvieron bien los gente del PAN, del Partido Autonomista Nacional. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, acá va a haber distintas interpretaciones, pero seguramente lo que no hay que dudar es que a partir de 1890, es decir, cuando el Estado Nacional se conforma y logra la paz interior, sobre todo la paz en los campos, la paz en las provincias del interior del país, aparecen otros sujetos sociales. Aparecen con sus demandas los trabajadores. Aparecen con su demanda y sus organizaciones sociales, anarquistas, socialistas, sindicalistas, demandando ahora sí por derechos específicos de los trabajadores. Y esto también conmueve el orden establecido, porque las huelgas son huelgas generales, revolucionarias algunas, y hasta vencer, o sea que eso le da una agilidad al movimiento obrero, que se empieza a constituir con sindicatos y formas de organización desde fines del siglo XIX, pero que consolida una organización a nivel nacional a partir de 1901-1902. Entonces digo, hay un actor nuevo, un sujeto nuevo, que está imponiendo otras necesidades, otras características. Finalmente, entonces, lo que vamos a ver es que finalmente aparece o genera esto una sociedad donde también los sectores medios van a imponer su agenda de nuevo. ¿Y quiénes son los sectores medios? Y aquellos que no logran tener un poder político, pero que han crecido económicamente, tanto en el mundo rural como en el urbano. En este sentido, estos sectores medios no tienen una representación política específica, no pueden ser parte del PAN, y aparecen y surgen otras formas políticas. Así como surgió el Partido Socialista, después de la crisis de 1890, también va a surgir un partido nuevo, primero de la mano de Alem y después de Yrigoyen, que es la Unión Cívica Radical. En este contexto, nosotros llamamos apertura democrática y vamos a ver que en estos años, Alvear e Yrigoyen, logra el radicalismo, digamos, construir un poder político muy importante, pero la pregunta principal es ¿hasta qué punto logra construir una hegemonía en esa sociedad? ¿Hay una hegemonía compartida con los grandes terratenientes? ¿Qué pasó con el modelo agroexportador? ¿Hubo algún cambio? ¿Acaso hubo entrega de tierras a pequeños y medianos productores? ¿En qué medida? ¿Puede lograr una ley de hogares? ¿Qué le pasa a las clases medias cuando el radicalismo asciende? Nosotros tenemos un dato que nos importa. 1918, reforma universitaria. Eso también tiene que ver con el ascenso de las clases medias al poder. Y el Estado visibiliza esas grandes huelgas de estudiantes universitarios. Y en ese sentido digo, hay algunas leyes protectoras, sobre todas las protecciones a YPF, al petróleo. Se mantienen neutral frente a la guerra. Importante dato. No tiene por qué participar en una guerra entre los primer mundo. No va a ser el caso. Entonces, el radicalismo, sin embargo, también va a tener grandes represiones. Va a pasar por la Semana Trágica, por las huelgas del sur, de la Patagonia, por la forestal. Y se va a formar algo que se llamó la Liga Patriótica. Y con esto termino. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la Liga Patriótica? Es una organización de empresarios que es transversal a los partidos políticos de la burguesía y que tiene sobre la base la represión de las huelgas. Cuando el Estado no da o no tiene la prioridad de la represión, aparece fuertemente la Liga Patriótica. Fíjense el nombre, patriótico, ¿no? Quiere decir que los trabajadores, como eran extranjeros, no eran patrióticos, pero muchos de los que forman parte de la Liga Patriótica también son de origen extranjero, pero parece que cuando dinero hay, esto no importaba. En ese sentido, digo, empiezan a aparecer, desde 1919 en adelante, un cuestionamiento específico a las formas liberales de representación. ¿Qué quiere decir eso? Empiezan a cuestionar la ley Cerpeña. ¿Cómo puede ser que todo el mundo vote acá en este país? No se olviden que el nacionalismo se está expresando desde 1922, el fascismo, en Italia.
Y concordante con esto, hay muchos grupos que empiezan a pensar que el radicalismo, y sobre todo Irigoyen, que surge en el segundo mandato con el 60 y pico % de votantes, y sin embargo en un año y medio le dan el primer golpe institucional de la Argentina. Entonces, para terminar, nunca se termina, pero para proyectarnos un poco, es evidente que la formación del Estado tuvo que ver con que estas formas de relación, el Estado logra construir una lógica de funcionamiento que permite el ordenamiento de la sociedad vía la coerción, pero también con un proyecto cultural como la escuela pública, por ejemplo, como el ejército en 1902, con la ley Riccieri, que incorpora a los jóvenes justamente al poder del Estado, y que logra incorporar entonces una visión que desde arriba va a ir organizando el juego político, pero con reglas que solamente capta estos primeros procesos oligárquicos. Viene el ascenso de las clases medias, el ascenso de nuevos sujetos, la complejidad social, hacen que finalmente este Estado tenga que abrir sus canillas y logre una reforma electoral que permite por primera vez que asciendan un presidente como Hipólito Yrigoyen y el radicalismo, intentando justamente representar, aún así con sus contradicciones, porque dentro del radicalismo también hay fuertes sectores terratenientes, y ni más ni menos que los ministros de Economía fueron parte de la sociedad rural también. Pero bueno, en este sentido lo que nosotros tenemos que observar es que este Estado logró construir un poder que fue ampliándose, pero que no llegó nunca a perder el eje de la hegemonía de las clases terratenientes. Un dato concreto: ¿quién pagaba los impuestos? El impuesto mayor seguían siendo de las rentas las importaciones, o sea, los consumidores. ¿Saben quién no pagaba casi nada de impuestos? Los exportadores, es decir, los dueños de las grandes tierras. Esto nos marca un perfil económico claro de quién tiene el poder y quién tiene la hegemonía en el proceso de estos años. Bueno.